Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Quiero invitarlos inmediatamente a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, que es el capítulo que vamos estudiando. Vamos, capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a tener ahí una lectura de lo que hemos estado viendo. De este párrafo que estamos estudiando, que expusiera también el pastor Cristian el domingo pasado, en lo que vamos a exponer hoy, si hay un versículo central en toda la temática, está en el 38-39, que dice: «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Ese es el mensaje central que el apóstol Pablo quiere transmitir a los judíos en primera instancia. Porque como sabemos, la predicación del Evangelio va en primer lugar a los judíos. Y como lo exponía bien el pastor Cristian el domingo pasado, él pretende señalarles a ellos a través de la ley que en Jesucristo está el cumplimiento de la ley y que en él está la salvación para ellos. Pero ellos, como bien se decía el domingo pasado, tenían un concepto de una salvación del momento, una salvación del presente. Ellos tenían un concepto de ser salvos ahora ya del Imperio Romano. Entonces, si ellos esperaban al Mesías, era para que les trajera salvación ahora ya del Imperio Romano. No tenían un concepto de una salvación eterna. No tenían ese concepto. Sino ellos pensaban en una salvación no futura, no eterna, no de la eternidad, no del alma, sino en una salvación muy terrenal. Por eso que cada cierto tiempo en el pueblo de Israel se levantaban algunos caudillos haciéndose salvadores, ¿no? Salvadores del pueblo. Habían venido muchos antes, y el Señor lo dice ahí en Juan capítulo 10, muchos vinieron antes de mí, dice el Señor. Y se refería no a los profetas, no a los patriarcas que habían estado antes de él, sino se refería a estos que se levantaban como el Cristo, que se levantaban para ofrecerle a Israel una salvación presente, una salvación temporal, que era lo que ellos esperaban, ¿no? Una salvación presente, temporal, de las aflicciones que estaban viviendo bajo el Imperio Romano. Ese era el concepto de salvación que manejaba el pueblo judío. Por eso no podían entender el mensaje de Jesús. Por eso no podían comprender que Jesús fuese el Mesías, pues para ellos fue un Cristo derrotado, un Cristo que no cumplía con las expectativas que ellos tenían frente a esto. Continuaremos la temática este domingo desde el 42 en adelante. Pablo ha estado predicando en las sinagogas y ha estado predicándole a los judíos en la sinagoga. Se ha dirigido solo a ellos y les ha hablado a ellos. Y dice el 42 en adelante: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los judíos los rechazaron. Los judíos los atacaron. Pero una vez que salieron de la sinagoga, dice que los gentiles les rogaron. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Les rogaron
que les hablasen de estas cosas. Seguro los gentiles estaban en la puerta de la sinagoga con la oreja parada, diremos nosotros, ¿no? Escuchando lo que estos decían y viendo cómo los judíos los rechazaban y cómo rechazaban no solo a Pablo, no solo a Bernabé, sino rechazaban el mensaje. Rechazaban el mensaje de salvación. Entonces son estos los que le ruegan, una vez que salen de la sinagoga, y le dicen estos gentiles a Pablo y a Bernabé que al día siguiente, en el día de reposo, les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablando les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Habían, por supuesto, de la sinagoga algunos judíos que sí habían aceptado el mensaje. También en esa sinagoga habían algunos prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un no judío que había abrazado el judaísmo. Y esos no judíos que habían abrazado el judaísmo se les llamaba prosélitos. Y ellos estaban en la sinagoga, escucharon a Pablo, escucharon a Bernabé, escucharon el mensaje del Evangelio. Y tanto judíos como prosélitos creyeron a este mensaje. Y cuando se despidió la congregación, dice, muchos de los judíos, no pocos, dice, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Los siguieron después que salieron de la sinagoga, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia del Señor, como diciéndole, hermano, no se desanimen. ¿Cuántas veces has predicado el Evangelio y has recibido un portazo en la cara? ¿Cuántas veces a los que amas, a los que quieren, a los que son de tu familia, de tu pueblo, diremos entre comillas, les has hablado el Evangelio y lo han rechazado? ¿A cuántos? ¿Cuántas veces has querido que otros, que tú amas, que tú quieres, esos buenos amigos, esos buenos compañeros, que los ven dificultades y que sabes que necesitan el Evangelio y le has expuesto el Evangelio, lo han rechazado? Y tu corazón se ha entristecido y te has desanimado. O tal vez ves que son pocos los que hoy siguen el Evangelio y son muchos que, como bien se hablaba ayer en la exposición, son muchos los que prefieren vivir en libertad, en esa libertad entre comillas, esclavos del pecado, y rechazan el mensaje del Evangelio. Y a veces, hermanos, nos esforzamos por alcanzar a muchos. Quisiéramos que estas bancas estuvieran llenas. Quisiéramos tener una iglesia donde hubiese mucha gente, que muchos vinieran con ansia a escuchar el mensaje del Evangelio. Los músicos se preparan, las mejores alabanzas, escogen que sean doctrinales, que entreguen un mensaje. Nosotros los pastores nos preocupamos por entregar palabra de Dios y quisiéramos que este lugar estuviese más lleno, que hubiese más personas ansiosas del Evangelio, pero no lo es. Vemos que hay muchos que rechazan el Evangelio, hay muchos que no quieren a Cristo. Hijos, hermanos, familiares, que quisieras que estuvieran sentados allá a tu lado, que quisieran que también estuvieran contigo y gozaran y disfrutaran de la bendición del Evangelio. Pero es una puerta que se cierra en tu cara y que desanima. Y dice, ¿para qué seguimos predicando si nadie nos escucha? Si nadie quiere el Evangelio. Hoy el mundo está entretenido en tantas cosas, hay tantas diversiones, hay tantas cosas. Hay otra
digamos, entre comillas, iglesias con tantas luces, con tantos escenarios espectaculares, con tantos programas espectaculares, pero donde carecen de la palabra del Señor. Pero prefieren estar ahí porque es más entretenido, porque es más llamativo. Se llenan estadios, se llenan gimnasios, y la gente va en masa. Yo no quisiera, cómo quisiera, que así como corren y como se amanecen algunos cuando viene un artista, porque cuando viene un artista hay gente que el espectáculo comienza a las 7 de la tarde del otro día, y ellos a las 6 de la mañana de 2 días antes ya están acampando fuera. Y quisiéramos que tuvieran ese anhelo, ese deseo, esa ansia por oír el Evangelio. Ojalá la gente alojara aquí, acampara afuera, esperando que se abran las puertas de la iglesia para recibir el mensaje. ¿Qué sueño más utópico es ese? Pero no es así. Pablo y Bernabé van con esfuerzo, con entusiasmo, predicando el Evangelio. Y el Evangelio es rechazado. Aunque por muchos es aceptado, por otros es rechazado. Pero los que habían creído, dice, animaban a Pablo y a Bernabé. Y les decían, hermanos, perseveren en la gracia de Dios. Sigan predicando. No se cansen, Pablo, Bernabé, sigan adelante, este mensaje es bueno, vamos, denle, no se desanimen, no se cansen. Entonces lo mismo que esta mañana el Señor te dice y me dice a mi corazón, no te canses, no te desanimes, anímate, sigue predicando, sigue adelante. A pesar de todo lo que vemos, a pesar de todo lo que estamos viendo, cómo avanza la maldad, no nos cansemos de predicar el Evangelio. Amén. No nos desanimemos. Sigamos hablando de Cristo. Sigamos anunciándolo. El siguiente día de reposo, dice el 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Decía el pastor Cristian en la exposición del domingo pasado, de aquí en adelante, Pablo y Bernabé dirigirán su mensaje a los gentiles. Si es cierto que ciudad que lleguen entrarán a la sinagoga en algún momento a entregar el Evangelio, su objetivo será alcanzar a los gentiles. Su objetivo será ir a los gentiles, llevando el Evangelio. Los judíos ya lo han rechazado, los judíos ya no lo quieren oír. Los que fueron llamados el pueblo de Dios han abandonado a su Dios y no aceptan el Evangelio. Entonces de ahí en adelante, como dirá, se irá conformando lo que es la iglesia del Señor. ¿Qué es el pueblo de Dios? Se irá conformando el pueblo de Dios. Ya el pueblo de Dios no es, ni será Israel. Escuche esto bien. El pueblo de Dios no es, ni será Israel, sino que el pueblo de Dios será la iglesia.
Esta iglesia que estará compuesta de judíos y de gentiles. Como bien dijera el apóstol más adelante, que de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Hizo cuántos pueblos? Uno solo. De aquí en adelante el pueblo de Dios no es Israel. No es Israel. Y aunque algunos aún todavía sostienen que Israel es el pueblo de Dios y salen a defenderlo y justifican el genocidio que está haciendo un Estado de Israel genocida, asesino, que se ampara en decir que es el pueblo de Dios cuando ellos mismos rechazaron a Dios y rechazaron a su Cristo y lo clavaron en una cruz. No pueden decir que siguen siendo el pueblo de Dios, que renuncian, que rechazan la fe, que se siguen por una serie de libros como la Cábala, que son esotéricos y que han constituido una religión judaica que es contraria completamente a los valores y a los principios bíblicos, a los principios divinos, digámoslo así. No puede decirse que son el pueblo de Dios. Por eso Pablo dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Y el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, donde todos aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios son alcanzados, vienen a constituirse en ese pueblo por el cual él dijera en Juan capítulo 10 que por ellos, por su pueblo, por sus ovejas, él dio su vida y da su vida. Pablo deja atrás ya a los judíos, porque el Señor le ha dicho: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya el Evangelio no está reducido a una nación como es Israel. Ahora el Evangelio se ha extendido para alcanzar a todas las naciones del mundo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se ha traducido de alguna manera, porque de tal manera amó Dios a todas las razas, a todas las naciones, a todas las gentes. No importa su color, no importa su nación, no importa dónde vivan, no importa el color de sus ojos, ni el color de su piel, ni el color de sus cabellos. Él vino a morir por todos. Amén. O sea, ya la iglesia no es solo, el pueblo de Dios ya no es solo judíos, sino puede ser de todos. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a que todo el mundo va a ser salvo, que todo el mundo va a ser salvo. No está diciendo que todo el mundo va a ser salvo. No está diciendo que vino a morir por todo el mundo, por todas las personas del mundo. No está diciendo que vino a morir por todas las personas del mundo.
Está diciendo que vino a morir por todas las razas, todas las naciones del mundo, que ahora no solo los judíos pueden ser el pueblo de Dios, sino que todas las naciones del mundo, de todas las naciones del mundo se pueden constituir el pueblo de Dios. Amén. Que de todas las naciones del mundo se pueden constituir el pueblo de Dios. Él llamará a judíos, griegos, españoles, chilenos, hasta argentinos, hermanos. También los va a salvar el Señor. A todos. Los gentiles oyendo esto, por eso dice esto, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban que la palabra del Señor. Mire, dice que los apóstoles iban y hacían señales y hacían milagros también. Que hacían señales y hacían milagros. Porque a los apóstoles les fue dado liberar demonios. Ellos liberan demonios. Los apóstoles les fue dado ese don. Y ellos iban y hacían milagros y liberaban a la gente de demonios. Hacían muchas cosas. Pero dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban que la palabra del Señor. No tenían los ojos ni el corazón puestos en los milagros, ni en la liberación de demonios, ni en los muertos resucitados. No estaba su corazón ahí. Su corazón se regocijaba y alababa y glorificaba a Dios por la palabra del Señor, por el mensaje de salvación, porque no hay cosa más grande para alabar y adorar que saber que Cristo murió por nosotros en la cruz. Amén. Porque si tú estás aquí, no es solo porque Jesús te sanó, porque Jesús arregló tu situación matrimonial, porque Jesús arregló tu situación económica. Tienes que tener claro de que el propósito principal es tu reconciliación con Dios. Amén. Es tu reconciliación con Dios. Y esta es la palabra del Señor, que Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre. Y eso es lo que vale, y eso es lo que importa. En la vida pasaremos necesidades, viviremos enfermedades, en la vida pasaremos y nos sucederán las mismas cosas que les suceden a los que no creen. Pero la diferencia está en que nosotros, por la gracia de Dios, hemos alcanzado vida eterna. Y tenemos la salvación de nuestra alma asegurada. Eso es lo que importa. Y es por eso que los gentiles se gozaban y se regocijaban. Se gozaban y se regocijaban. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay bendición. La gente, muchos gentiles se convirtieron al Señor y muchos se gozaban y se regocijaban. Pero había persecución, pero había oposición. Había oposición. Nosotros predicaremos, anunciaremos y gente vendrá al Señor y se gozará y se alegrará y se regocijarán del mensaje, pero no nos libraremos de la oposición. No nos libraremos de la persecución. Siempre estarán allí. Acusaron al Señor, instigaron al Señor, molestaban al Señor, perseguían al Señor. Después vinieron los apóstoles a predicar el Evangelio y la historia se repite. Los mismos, los dirigentes del pueblo, los religiosos de su tiempo,
persiguen el mensaje del Evangelio, no les gusta, instigan a los demás y los expulsaron del lugar donde estaban. El Evangelio se sigue extendiendo, se sigue predicando. Aconteció, dice el capítulo 14:1, sigo ahí, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Siguen entrando a la sinagoga, siguen predicando a los judíos aún, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hay señales, hay milagros, hay predicación del Evangelio, hay conversiones, hay gente que abraza la fe, pero la persecución está, pero la persecución persigue, pero los enemigos del Señor no se quedan tranquilos y siguen empujando y siguen persiguiendo a los apóstoles, siguen persiguiendo a Pablo, a Bernabé, siguen persiguiéndolos, siguen expulsándolos de los lugares. Pero ellos, dice, seguían predicando el Evangelio. Seguían predicando el Evangelio. La iglesia va creciendo, la iglesia va avanzando. Como decía delante, el pueblo de Dios se va conformando. El pueblo de Dios se va conformando. Ya no es solo los israelitas, no solo los judíos escuchan el mensaje del Evangelio, sino que lo escuchan también los griegos. Y no solo los griegos, sino de otras naciones también son alcanzados con la predicación del Evangelio. Aquí hay dos hombres, Bernabé y Saulo, que no se les hace fácil la tarea, pero que perseveran, porque saben en quién han creído, porque saben lo importante del mensaje que tienen, porque saben lo bien que le hace a la gente este mensaje. Y aunque hay algunos que se opongan, no dejes de predicar. Aunque hayan algunos que rechacen el Evangelio, no dejes de predicar. No dejes de predicar. Siempre habrá oposición, hermano. Siempre habrá oposición. Siempre habrá persecución. Siempre la iglesia ha sido perseguida. Y de alguna manera, el motor que ha movido a la iglesia ha sido la persecución. De alguna manera, la que ha hecho que los creyentes no se queden en un lugar disfrutando y manteniéndose ahí contentos, ha sido la persecución. Ha sido la persecución. ¿Se acuerdan ustedes cuando todo esto comienza en Jerusalén? Y están todos ahí en Jerusalén y dice que la iglesia tenía favor con el pueblo y los que tenían propiedades las vendían y las compartían entre todos. Y estaban todos unánimes y estaban todos felices. Y la iglesia se quedó, se olvidó que el Señor le había dicho que cuando recibieran el Espíritu Santo y que lo recibieron el día de Pentecostés, recuerdan ustedes, el Señor les había dicho: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pero ¿qué habían hecho ellos? Se habían quedado muy tranquilos, muy cómodos, estaban bien. Era una iglesia que tenía favor con el pueblo, era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que estaba disfrutando de la generosidad de los hermanos, estaban todos bien. Pero no estaban saliendo a predicar. Pero se produce esta persecución, la muerte de Esteban, y ahí empiezan a salir. Ahí empiezan a salir. La comodidad, dicen algunos, nunca le ha hecho bien a la iglesia. Es la incomodidad la que le hace bien a la iglesia. Es la persecución, es la oposición. Es la que hace que la iglesia camine, que la iglesia se impulse, que la iglesia entienda de que debemos ir hasta el último rincón del mundo y predicar el Evangelio. No todos creerán, porque como bien decía aquí, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. No todos van a creer, no todos van a aceptar el mensaje, porque no todos son de Cristo. No todos lo aceptarán. Y eso es una verdad que tenemos que tener clara en el corazón. Que al fin y al cabo no somos nosotros con nuestra oratoria o con nuestras capacidades que haremos que la gente se convierta a Cristo, sino que es Dios, en la gracia de su Espíritu Santo, que obra en el corazón de las personas. Es Él quien convence de pecado. Es Él quien vuelca el corazón del hombre a Dios. No es el predicador, ni siquiera es el pecador. Es Dios. Es Dios quien vuelca el corazón del hombre. Por eso debemos predicar con fe. Por eso debemos predicar con entusiasmo. Porque la obra no depende de nosotros. Porque la obra la hará el Señor. Amén. Y aunque aquel que le está hablando te parezca difícil que llegue a la fe, tú sabes que al final el que obra la salvación es el que tiene todo el poder para cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. En un corazón de carne. Por eso Pablo y Bernabé, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo y a pesar de la persecución, seguían predicando. Porque sabían que no dependía de ellos. A ellos solo le había sido la gracia y le había sido dada por misericordia la bendición de anunciar el Evangelio. Y que ellos lo único que tenían que hacer era de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. No preocuparse de la oposición, no preocuparse de los que rechazaban al Señor, sino que predicar el Evangelio, predicarlo en todos lados, anunciarlo, confiando de que Él es el que hace la obra. Él transforma el corazón, no tú, no yo. Él abre la mente y el corazón de los hombres. Es Dios quien pone fe en el corazón de los hombres para salvación. Efesios dice, salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino don de Dios. Sino don de Dios. Si tú creíste, no fue porque tú quisiste, fue porque Dios en su misericordia y en su gracia bendita puso fe salvadora en tu corazón para creer en Él. Porque la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Dios tuvo misericordia de mí y Dios tuvo misericordia de ti. Y
Dios ha de tener misericordia de muchos. A nosotros nos corresponde anunciar el Evangelio, con gozo, con entusiasmo, con fe y con gratitud. Porque así como nos alcanzó a nosotros, Él también alcanzará a otros. A nosotros nos corresponde predicar el Evangelio. El Señor nos bendiga. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor esta mañana.